La verdad que nuevamente es un placer estar compartiendo este espacio desde la Universidad Nacional de Misiones, desde la Secretaría General Académica y el Sistema de Educación a Distancia de nuestra universidad, traerles también el saludo de nuestras autoridades. Y bueno, la verdad que este placer y esta alegría tiene que ver con que seguimos firmes en el camino de profundizar nuestra formación como docentes para traducirlo después en la transformación de nuestras prácticas en el aula y en los procesos de formación, formación integral de nuestros estudiantes y nuestras estudiantas, sobre todo en esta línea que es el gran desafío, ¿no? Cómo combinamos en este caso tecnologías de la información y la comunicación con las formas tradicionales que tenemos de pensar nuestra tarea docente y el aula, ¿no? Y sobre todo, bueno, a partir de los desafíos que la pandemia nos dejó. Así que, bueno, eso, y seguramente serán ustedes los que valorarán después la convergencia y la riqueza que pueda tener este espacio, sobre todo porque todos traemos nuestros saberes, nuestras, y nuestros interrogantes, nuestras expectativas y nuestras experiencias, que a esta altura también ya tenemos todos un cúmulo de experiencia con sus aciertos, sus errores y sobre todo con sus interpelaciones. Así que deseo el mayor de los éxitos y agradezco profundamente a Alejandra y a su equipo, a Joel, a Marcos, a Nati, a todo el equipo del CIET, sobre todo también a Denti, a que nos está acompañando también, que es parte de toda esta organización, el esfuerzo por mantener esta línea prioritaria de modo sistemático y que contribuya a la formación permanente de nuestros docentes. Bueno, Ale. gracias, Gisela. Para nosotros sabes que es re importante que estés acompañando siempre que puedas, siempre que tengas un ratito, eh, porque bueno, eso demuestra que hay una política de gestión sostenida en torno a estas temáticas y a muchas otras, porque por suerte también la figura de nuestra actual secretaria general académica nos está trayendo otro tipo de propuestas y desafíos para la formación docente. En particular, bueno, celebrar una vez más un curso de estas características y con este nivel de interés que esperamos sea sostenido a lo largo de este tiempo. Contarles que nos está preocupando bastante el tema de la participación, porque vemos que sí, muchos se inscriben, comienzan, manifiestan interés, pero obviamente como estamos todos en tarea también, porque o sea, no dejamos nuestro rol docente y nuestras actividades, por ahí merma la participación hacia el final del cursado, entusiasmarlos para que sigan participando, acuérdense que las clases quedan grabadas, los profesores siempre tienen la deferencia y particularmente conociéndolo a Ignacio, siempre tiene la deferencia de estar a disposición de todos los que participan del curso. También, bueno, agradecer principalmente a Ignacio porque, bueno, le hemos pedido que ya desde el año pasado que nos haga el aguante en una propuesta de formación y Ignacio obviamente aceptó. Ya lo hemos tenido con nosotros acompañando la escritura de nuestro CIED, lo hemos tenido acá presente en talleres. Así que bueno, agradecerte Ignacio por traernos este tema para reflexionar, para pensar, como dijo Gisela, nuestras prácticas a partir de las experiencias que ya tenemos y construir nuevos escenarios, ¿no? O sea, pensar otras formas de encarar nuestra profesión, siempre en pos de ir pensando también nuevas formas de incluir a los estudiantes, no solamente en torno a la cuestión de a la dimensión de la enseñanza, sino también a la educación como un derecho, ¿no? Angelina particularmente, bueno, ella siempre está atrás de todas las propuestas, de estar coordinando con todo el equipo,
bueno, hoy no está Marcos, pero está Joel. Un agradecimiento particular por todo el esfuerzo y el trabajo sostenido, y el de Nati también, que es un trabajo tal vez invisible porque no tiene que ver con lo que pasa en el aula, pero sí todo lo que sucede para que efectivamente se lleve adelante esta propuesta. Y bueno, darte las bienvenidas, Ignacio, a nuestra casa ahora virtual. Y cuando podamos, seguramente vamos a estar coordinando alguna actividad presencial. Gracias por Con traer sol esta y lluvia. propuesta. Claro, Una actividad presencial con sol y te lluvia. prometemos Sí, le prometemos. abastecerte de bastante sol y lluvia, que no es una publicidad, digamos, no está financiando el curso, pero bueno, sabemos que es un gusto del profesor. Así que bueno, a todos ustedes, gracias por confiar en nosotros. Vimos que se han sumado más perfiles, que es interesante ver a otros colegas que están acá presentes, que no los he visto en otras propuestas. Me alegra muchísimo eso. Y bueno, desearles el mayor de los éxitos, y bueno, a no aflojar, y mantengan ahí la fuercita, que nosotros vamos a estar para ayudarlos en lo que necesitan. Bueno, muchísimas gracias, Gisela, Alejandra, bueno, Angelina, que me ha acompañado también en este tiempo, hoy, bueno, en estos momentos Joel y Marcos también. Ahí puedo dar cuenta de que el equipo del CIET de la UNAM estuvo atento a mis necesidades y a mis preocupaciones, y que me habilitaron todos los espacios, y hoy podamos abrir bueno, hace 2 días, pero hoy formalmente, en este encuentro sincrónico, podamos abrir el curso, ¿no? Este, este seminario, como anticipaba Alejandra, lo configuramos el año pasado. Me parece que hace también a determinado tipo de cuestiones enmarcarlo en el plan de virtualización de la educación superior, este plan de virtualización que fue uno de los principales planes que se dieron para la educación a distancia, y con mayor financiamiento, me atrevo a decir, en la historia de la Universidad Argentina para la modalidad, y que tiene enmarcado, hay que decirlo, en la pandemia, ¿no es cierto? En ese tiempo que, como universidad pudimos dar respuesta al aislamiento, a partir básicamente de la educación a distancia. Y esto sostenido también, este sostén institucional se debió a un largo proceso que hicimos las universidades en conjunto, a partir de la constitución de estos sistemas institucionales de educación a distancia, que, como traía Alejandra, bueno, la UNAM, ya no me acuerdo el año, Alejandra, pero no sé si en el 2017, 2018, estuvimos ahí trabajando con muchos profesoras y profesores de la universidad, alrededor de pensar el sistema institucional para esta universidad tan particular, con un desafío, por lo poco que la puedo conocer, pero me animo a decir, con un desafío territorial importante, significativo, heterogéneo y disperso, ¿no? Y en esa complejidad a ver, por un lado, afortunadamente, la complejidad que la universidad, la UNAM, tiene que afrontar, hacerse cargo y dar cuenta de esas necesidades territoriales, que me imagino tendrá diferentes aristas a atender,
y verá, entre otras estrategias, a la educación a distancia como una posibilidad de modalidad pedagógica para dar cuenta de las múltiples necesidades y demandas que debe traer el territorio bueno, a la universidad. Iba a decir a sus escritorios, seguramente tocan la puerta de sus oficinas en los diferentes lugares, ¿no es cierto? Digamos, y también para Angelina me preguntaba hace una semana cuántos inscriptos, si ponemos tope o no ponemos tope, y yo le dije, bueno, hagamos como es la usanza de la UNAM, no tengo problema en encontrarnos con un sinnúmero de docentes de diferentes áreas y disciplinas, porque también me parece que la modalidad encuentra en la diversidad de disciplinas un desafío a atender. Y bueno, y para los profes, que por las presentaciones que tuve, las y los profes, por las presentaciones que estuve viendo, también hay profes de diferentes dedicaciones, con diferentes categorías, de ayudante de docencia a profesores adjuntos o titulares, y esto también representa un desafío para el curso y para la modalidad, por el grado de involucramiento que lo podemos pensar, ¿no es cierto? Y bueno, el curso va a tener ya está estructurado, la idea, atendiendo, bueno, no lo sabía, pero me lo imaginaba, y las palabras de Alejandra me hacen como reforzar y darle crédito a la propuesta prediseñada, pero lo podemos modificar según los intereses que vayan apareciendo. La propuesta del seminario es tener un encuentro sincrónico una vez por semana, de 1 hora establecido, digamos, no tampoco irnos mucho en el tiempo, tratar de ser lo más sintético posibles, con lecturas o presentaciones audiovisuales también acotadas. Uno acá podría plantear un sinfín y sinnúmero de lecturas, pero bueno, ahí hicimos una selección muy acotada de lecturas que entendemos que es pertinente para el seminario, pero acá también les propongo, si hay intereses disciplinares particulares o con alguna temática en particular, que me lo hagan saber, porque bueno, el recorrido que tengo académico me permite, digamos, poder sugerirles una buena cantidad de lecturas alrededor de estas cuestiones, porque se ha producido mucho antes de la pandemia y durante la pandemia alrededor de estas cuestiones. Y en términos de formación pedagógica, en contextos de aulas híbridas, la enseñanza y el aprendizaje en ambientes digitales, también hacerles saber que el contexto institucional de las universidades públicas es también un contexto cambiante, ¿no es cierto? La cantidad de profesoras y profesores que se encuentran ahora presentes, seguramente que tienen necesidades, inquietudes alrededor de la educación a distancia, pero también a nivel de
incidencia en sus propias planes curriculares, asignaturas, planes de estudios y demás. ¿Qué quiero decir con esto? Como docentes seguramente tenemos estas inquietudes pedagógicas, pero también inquietudes institucionales que tienen que ver con cómo hacer educación a distancia en nuestras carreras, cómo institucionalmente se puede habilitar o no. Y en este sentido, el recorrido que se viene haciendo a nivel en universidades públicas, a nivel de Consejo Interuniversitario Nacional, a nivel de la CONIAU, es rico, complejo y cambiante, ¿no? Entonces hay un número de posibilidades que está abierto, que las diferentes resoluciones y diferentes comunicados de la CONIAU y resoluciones vienen dando cuenta de determinadas posibilidades. Bueno, dicho esto, les comento, les sigo comentando el procedimiento que vamos a tener con el seminario. Dijimos un encuentro semanal de 1 hora de duración. Este es un encuentro de presentación. En este encuentro de presentación vamos a hacer un recorrido por el programa y las temáticas generales y las formas de organización. Van a tener una actividad por eje. El seminario se compone de 3 ejes y cada uno de los ejes va a tener una actividad y va a haber un trabajo final que va a ser una evaluación en proceso. O sea, el primer trabajo que tengamos, que es la participación en un foro, que ya lo tienen habilitado en el eje 1, la idea es que realicemos ese recorrido a lo largo de los siguientes ejes para concluir con el trabajo final. Entonces, a ver, el grado de complejidad o dificultad entiendo que no es... está planteado como que no es un seminario sumamente demandante alrededor de las lecturas. Las lecturas, ya les digo, las podemos, podemos ir complejizándolas e incrementándolas en la medida que cada una de ustedes quiera no sé, ampliarla o resignificarla alrededor de sus disciplinas. Pero, entonces, el seminario en la metodología se plantea de esta manera. Vamos a tener un foro también de intercambio de opiniones y de resolución de dudas y demás. Y la idea del recorrido es plantear cuáles son los escenarios educativos en función de inclusiones tecnológicas y procesos de virtualización. Acá anticipaba algo Gisela, que yo lo quiero recuperar, es el 2020, el 2021, la pandemia, nos puso a todos los docentes en lo que denominamos ahí educación remota de emergencia. Fue un concepto un tanto discutido en el campo de la modalidad de educación a distancia, en el campo de la tecnología educativa. ¿Por qué? Porque de alguna manera arrojó, vamos a ponerlo así, a las instituciones y a los docentes a los entornos virtuales. Entonces, en esta educación remota de emergencia salimos a dar cuenta con lo que teníamos de la modalidad y de poder
seguir abriendo las universidades de una manera particular, pero reivindicando el derecho al acceso a la educación superior, a la educación universitaria, y en ese sentido yo siempre rescato el valor que hemos dado cuenta en cada una de las universidades, porque con esa aventura institucional y de los docentes y de los estudiantes pudimos salir adelante y pudimos dar cuenta de los procesos pedagógicos. Procesos pedagógicos que sí, si nos ponemos, digamos, que estaban enmarcados en esta educación remota de emergencia, ¿no? Esta emergencia signaba al acto educativo. Entonces, existieron múltiples situaciones en las cuales las instituciones y los estudiantes no estaban preparados suficientemente para asumir esta educación en entornos virtuales. Hoy, ya 2 años después de la pandemia, las instituciones y nosotros como docentes tenemos esa experiencia acumulada que traía Giselle y podemos definir y configurar nuevos escenarios educativos. De esto se trata el eje 1. ¿Cuáles son esos escenarios educativos que en el 2023, en el 2024 nos podemos plantear? ¿Cuáles son esas inclusiones tecnológicas ya fuera de la emergencia que queremos hacer? ¿Cuáles son los procesos de virtualización que nos vamos a plantear? Bueno, y en ese sentido, la disposición de escenarios educativos, tanto presenciales como virtuales, queremos ejercer. Y también la posibilidad de empezar a combinar esos escenarios presenciales y virtuales. Entonces, hoy, como docentes y como universidad, tenemos la posibilidad de plantearnos en estos escenarios educativos sumamente complejos, porque hemos sumado infraestructura tecnológica, formación docente, capacidades institucionales, nuevas reglamentaciones y el escenario, entonces, el escenario complejo de la realidad argentina y de la realidad universitaria nos trae estos desafíos, ¿no es cierto? Desafíos que estará en nosotros saber cómo vamos atendiéndolos. Porque la vuelta a la presencialidad también a las universidades ha representado nuevas formas. No hemos vuelto de la misma manera, afortunadamente, en el 2022. Entonces, ese cúmulo de experiencia ha traído que las prácticas docentes se han transformado, ¿no? Entonces, hay determinados aprendizajes que hemos incorporado a nuestras formas presenciales y que han vuelto a nuestras prácticas docentes, prácticas combinadas, ¿sí? Y estas prácticas combinadas entre la presencialidad y la virtualidad le ha agregado a la infraestructura universitaria las aulas híbridas y la posibilidad del ejercicio de esa nueva estrategia que tiene también otras complejidades.
entonces tenemos aulas virtuales, aulas presenciales, aulas híbridas, y aulas presenciales con prácticas virtuales, donde, y esto no es de la pandemia, sino que es mucho anterior, digamos, aulas presenciales donde existía en las diferentes universidades las denominadas, bueno, por ahí en la UNAM se denominaba de otra manera, pero aulas de apoyo al presencial, que eran aulas virtuales de apoyo al presencial. Entonces el profesor tenía el aula 5, vamos a suponer, y tenía en un entorno virtual los mismos estudiantes donde recibía los trabajos prácticos, donde colgaba la bibliografía, donde tenía diferentes tipos de estrategias de acompañamiento pedagógico. Entonces, en esa combinación, digamos, institucionalmente, era una modalidad presencial, pero existían determinadas formas de virtualización de esas prácticas. Bueno, estas complejidades que vienen de antes de la pandemia, que con la educación remota de emergencia se vieron transformadas, las universidades y la CONEAU empiezan a hacer creo yo, un sano ejercicio de replanteo de estos escenarios educativos, y entonces empezar a pensar qué se considera presencial, qué se considera virtual, cómo computar las horas presenciales, las horas virtuales, qué significa la presencialidad, qué significa la virtualidad. Toda esta complejidad trae, sin lugar a dudas, un movimiento transformador en las prácticas universitarias que representa, bueno, todo un desafío. Y después aparecen en estos escenarios educativos, y esto lo vamos a empezar a ver, bueno, lo vamos a empezar a ver en el foro, está planteado en el foro como actividad 1, en el eje 1, y vamos a ver ahí cuáles son los entornos y las plataformas que podemos traer y que podemos dar cuenta en nuestras prácticas pedagógicas. Y acá requiere de los docentes determinado tipo de saberes para pensar en cuáles son las estructuras de esas plataformas. Cuando estoy hablando de las estructuras, de las plataformas, de las tecnologías, de los entornos, por ejemplo, podemos pensar en este entorno, ¿no? El de videoconferencia, que bueno, la pandemia nos dio el reconocimiento de diversos entornos de videoconferencia. Bueno, el Zoom, el Google Meet, el Jitsi, ¿cómo se llamaba? Bueno, diversos, el Adobe Connect, bueno, hay se me fueron algunos nombres, pero todas y todos en menor o mayor medida hemos transitado por diferentes entornos. Esos entornos tienen, bueno, disponibilidades diferentes, pero hay una estructura que es bastante habitual, que tiene que ver con esta que estamos viendo ahora, ¿no es cierto? Una serie de personas que estamos con las cámaras encendidas. Bueno, en este caso, a mí que me toca hablar, gente que quiere ingresar a la sala,
y nombres y micrófonos apagados, ¿no es cierto? Y en este entorno, con esta estructura, es que entendemos que los contenidos de alguna manera llegan a, en este momento, 53 participantes que están conectados. Bueno, como docentes sabemos que esto es, a veces se da, y por ejemplo estos entornos tienen otra de las capacidades, otra de las disponibilidades sumamente interesante, que es la posibilidad de la grabación, ¿no? Entonces, acá también la grabación, que es un hecho técnico, es un hecho significativo en términos didácticos. ¿Por qué? Porque habilita a que los que no puedan conectarse puedan escuchar la grabación. Entonces, nosotros y nosotras como profesoras, como docentes, decimos, bueno, vamos con una clase sincrónica. La clase sincrónica la hacemos ¿por qué? ¿Cuál es nuestra decisión didáctica? Porque ahí podemos interactuar con determinados estudiantes, los que se puedan conectar, y los que no se puedan conectar verán la grabación, ¿no? Entonces, en términos de contenidos, nos sentimos de alguna manera conformes que podemos brindar esa mediación didáctica que es bastante similar a la mediación didáctica que se daba en las aulas presenciales, sincrónicas, físicas tradicionales, ¿no? Bueno, esta estructuración tecnológica eh, entendemos que no es un aula física presencial sincrónica en la universidad. Es otra forma, es una forma determinada. No sabemos si mejor, si peor, si se transmiten los conocimientos de mejor manera o de una manera sesgada, ¿no? Como docentes también sabemos que en la presencialidad encontramos pros y contras alrededor de esa interacción didáctica que tenemos con nuestros estudiantes. O sea, ahí hay una serie de complejidades que como docentes tenemos y sabemos y la planteamos, ¿no es cierto? No voy a repetir acá cuestiones que posiblemente estén pensando ustedes, como en un aula de, bueno, en este caso 54 personas, es muy difícil poder interactuar con 54 personas y saber qué piensa cada uno de estos estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, podemos hacer grupos, podemos dar la palabra, podemos escuchar a un número limitado de personas y no, lamentablemente, a los 54, porque se nos irían las 2 o las 3 horas que disponemos en el aula física presencial, ¿no es cierto? La cuestión del tiempo y la cuestión del espacio también difieren, y es para tener en cuenta, y seguramente como docentes en un y otro entorno lo vamos teniendo en cuenta, porque nuestra experiencia nos habla que es difícil sostener 2 horas sincrónicas virtuales, y también es difícil sostener 2 horas físicas presenciales áulicas, bueno, también por las disposiciones, por las nuevas disposiciones culturales y societales que tenemos, ¿no es cierto? No son las transformaciones sociales y culturales. Es un dato que me parece que tenemos que tener también como docentes en la universidad del siglo XXI, ¿no? No son
los y las jóvenes de hoy, de 20, no son, afortunadamente, los mismos que éramos nosotros, ¿sí? A esa edad. Ha cambiado, se ha transformado la sociedad. Y en estos escenarios educativos, las innovaciones tecnológicas que aparecen, y las aulas como recintos y los ambientes se transforman permanentemente. Cuando el año pasado interactuamos con Alejandra y con Angelina alrededor de este curso, todavía no estaba en boga, no era moda la inteligencia artificial. A fin de año y principios de este año, todas y todos hablan de la inteligencia artificial y de alguna manera, porque bueno, de alguna manera se impone conocer de qué se trata, qué es esto de la inteligencia artificial, y cómo forma parte, a ver, lo quiero poner así, en términos de moda, en términos porque permanentemente aparece en los desafíos didácticos innovaciones tecnológicas que repercuten sobre el hacer docente. Puedo poner la inteligencia artificial ahora y antes podría poner el corte y pegue y las disposiciones tecnológicas que empezaron a tener los estudiantes con las búsquedas en Google, y entonces como las búsquedas en Google no sé si suplantaron, pero transformaron las búsquedas en la biblioteca y las búsquedas de la información y la disposición que tienen los estudiantes al acceso de la información y los contenidos. Y entonces los docentes en nuestras prácticas didácticas de alguna manera vamos sabiendo de estos nuevos entornos, de estos nuevos ambientes educativos que inciden en nuestras prácticas didácticas de enseñanza. Porque no estamos apartados del mundo, entonces sabemos de la existencia de Google, sabemos de la existencia de diferentes plataformas y sabemos de la existencia entonces del acceso que tenemos nosotros como docentes para también buscar información, para investigar, para preparar nuestras propias clases, nuestros programas de las asignaturas. También sabemos que los estudiantes tienen acceso a estos entornos y estas plataformas. ¿Esto es bueno, esto es malo? Esto es. Nosotros ahí, como docentes, tenemos el desafío de trabajar con estos escenarios educativos novedosos, ¿no? Y bueno, y entonces, retomando, la novedad de la inteligencia artificial también nos plantea, diría yo, viejos y nuevos desafíos a la hora de pensar nuestras propuestas didácticas. Y en la pandemia, por ejemplo, estas cuestiones eran una de las preguntas recurrentes que existían alrededor de la virtualidad con los docentes que se incorporaban a esta educación remota de emergencia. Bueno, una de las preguntas centrales era cómo puedo enseñar, cómo puedo enseñar en entornos virtuales, y entonces desde las áreas de educación a distancia, del sistema institucional, les ofrecíamos o les mostramos diferentes entornos tecnológicos, pero ahí rescatábamos o poníamos en valor algo que era insustituible, que es el saber docente. Digamos, ese saber docente es el que hoy sigue primando,
por más de las modas que vengan, pasen y vuelvan a venir, ¿no es cierto? Ese saber docente es central. Y nosotros, a partir de ese saber docente, vamos a, digamos, lo que tenemos y que buscamos proponer en este curso es cuáles son las disposiciones que a partir de ese saber docente podemos proponer alrededor de diferentes escenarios tecnopedagógicos, ¿no es cierto? Y ese es uno de los desafíos. Esos escenarios tecnopedagógicos, para estar al calor de la moda, hoy podría pensarse en la cuestión de inteligencia artificial. El año pasado estaba como muy en boga la cuestión de aulas híbridas, antes eran aulas virtuales. Bueno, las modas, digamos, en algún sentido van a seguir apareciendo, van a seguir sucediendo. Las innovaciones tecnológicas son permanentes y recurrentes. Y en ese sentido, me parece que como docentes vamos a poder encontrarnos con y poder reflexionar y pensar alrededor de los diferentes entornos y plataformas y ver y analizar y proponer cuáles son estos entornos, estos ambientes, estas plataformas diferentes, cuáles son los más convenientes para nuestro saber educativo. Y también ahí seguramente institucionalmente también se nos presenta y se les va a presentar a la UNAM este desafío de ir posibilitando las demandas que aparezcan de las y los docentes alrededor de entornos tecnológicos, de nuevas propuestas didácticas y de nuevas formas de tiempo y espacios que empiezan a ser demandados por docentes a la institución. Y a la vez también de la institución con los docentes. Cuando digo esto empiezan a aparecer en diferentes cursadas y planes de estudio, bueno, nuevas disposiciones curriculares, no necesariamente, no sé, por ejemplo, no necesariamente las materias cuatrimestrales o materias anuales, sino cómo generar diferentes disposiciones en términos de lo curricular, y ahí aparecen, bueno, demandas institucionales en función de si es pertinente o no es pertinente, no sé, tener una asignatura de 2 meses, pero que era cuatrimestral, y que los estudiantes, digamos, la abandonaban o desertaban porque, no sé, les resultaba muy larga, o una materia anual, y entonces cómo generar diferentes dispositivos para cambiar en torno a estas cuestiones, o en otros tiempos, o en el verano, o en las vacaciones de invierno. Bueno, el tiempo y el espacio también se ha transformado y bueno, y representa un desafío para nosotros los docentes y desafíos institucionales en torno a flexibilizar o no estas cuestiones, los planes de estudio, las organizaciones curriculares que muchas veces están sumamente ancladas en diversas tradiciones disciplinares que son muy difíciles de transformar. Y bueno, entonces pensar estas disposiciones didácticas también con
diferentes tramas comunicacionales que se dan en nuestros entornos, ¿no? Estas tramas comunicacionales es una de los factores, a mi entender, más complejos para las propuestas didácticas. Por un lado, podemos y hemos de alguna manera dado cuenta de la conformación y la disponibilidad de los contenidos para nuestras asignaturas a partir de, bueno, de esto que estamos haciendo, de transmisión, emparentando bastante a las clásicas clases donde alguien podía llevar adelante el discurso del profesor, la disponibilidad de bibliografía o de otros contenidos. Entonces, en términos de contenido, eso está bastante, si se quiere, incorporado y disponible, y los docentes saben que pueden tener ese tipo de estrategias para con los estudiantes. En términos de evaluación y de producción, también le podemos, en términos didácticos, pedir determinado tipo de evaluaciones, podemos, no sé, tomar el clásico parcial, el clásico final, podemos disponer de trabajos finales, de elaboración de diferentes producciones por parte de los estudiantes en diferentes formatos, y esto muchas veces también mejora estas disposiciones a la hora de evaluar en proceso. Pero una de las cuestiones, o el examen escrito o el examen oral, ¿no? Pero cuando dije lo de la trama educativa, una de las cuestiones que aparece como más compleja a la hora de llevar las estrategias didácticas adelante, tiene que ver con la interacción docente-estudiante y estudiante-estudiante. Esto remite a una complejidad que no tiene que ver con las disponibilidades tecnológicas con las cuales contamos, porque podríamos decir que los estudiantes se encuentren, no sé, en este entorno, se encuentren en la presencialidad, se encuentren en la virtualidad, se encuentren por sus propios medios para realizar diferentes trabajos, diferentes interacciones con nosotros, pero es o forma parte de disposiciones que de alguna manera no se traducen a la hora no se traducen, a mi entender, suficientemente a la hora de pensar el acto educativo. Entonces, por ejemplo, en disposiciones de videoconferencias, bueno, es fácil la interacción o es posible la interacción con 2, 3, 5 personas, pero no con el conjunto de los participantes de esta sala. ¿Cómo hacer que las 55 personas interactúen en este tiempo y este espacio o en otro tiempo en ese espacio y que den cuenta de esa interacción, que nos den cuenta a nosotros como docentes de esa interacción? Bueno, ese acto educativo, digamos, comunicativo es uno de los desafíos que se nos presenta didácticamente y que a mi entender excede la cuestión tecnológica y que el foco está puesto en las disposiciones didácticas que hagamos como docentes. ¿Esto qué quiero decir? ¿Cuáles son las propuestas que hacemos como docentes para que esa trama educativa se evidencie, se promueva, se consolide y bueno, y dé cuenta de
esos aprendizajes por parte de los estudiantes. Bueno, hasta acá llego yo. Díganme, escucho las y los escucho. Si hay, no sé si preguntas, comentarios. Bueno, por ahí empiezo yo, la que nos animan compañeros. Bueno, esta vuelta voy a acompañarlos como compañerita de estudios, así que voy a tener varias preguntas, Ignacio, seguramente, porque también en la universidad estamos pasando por un proceso de definición de muchos de estos términos que vos nos trajiste. Por ejemplo, esto de qué se entiende por presencialidad, ¿no? Estas nuevas reconfiguraciones que nos traes, esto de entender lo híbrido, pero también recuperar aquellas experiencias que teníamos antes de la pandemia y esta cuestión de la apoyatura digamos, de las clases presenciales, digamos, puestas en juego en las aulas virtuales. Por ahí, una de las cuestiones que me interesa por ahí consultarte tiene que ver con esto de el concepto de lo híbrido, ¿no? En el documento del SIN se había definido la cuestión de diferenciar el concepto de educación mixta, hablando de un modelo pedagógico, y hacer referencia a lo híbrido cuando se involucraba, digamos, a lo tecnológico. ¿Vos cómo ves esta definición? Bueno, ahí tomo la pregunta, Alejandra. Quería saber si hay algún otro comentario sobre este u otro tema. Sí, yo me quedé pensando en esto que hablabas recién, no sé si se escucha. Bien. Sobre el acto educativo y la interactividad y la interacción, y hablabas mucho de los docentes. Yo me quedaba pensando también que el estudiante universitario pasó por estas reconfiguraciones, transformaciones, complejidades que vos mencionabas, que también es una cuestión a pensar, sobre todo desde los espacios, desde las carreras y de los equipos de gestión, de cómo construir de alguna manera o pensar este sujeto que aprende en la universidad en estos ambientes presenciales, virtuales o híbridos, y cuáles son los desafíos para que ese estudiante también entre en estas nuevas configuraciones y estos escenarios y ambientes que vos mencionabas, digamos. Cómo se nos presenta este desafío de leer a este sujeto que entra a la universidad, este estudiante en estos contextos, que son estudiantes que en el secundario también atravesaron la pandemia o pasaron por la pandemia, y que también nos resulta un desafío como docentes para pensarlos, ¿no? Quedaba pensando en este sujeto que entra a la universidad ahora. Bien, gracias, Juana. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, apreciación? Tal vez tenga preguntas, respuestas o comentarios para Alejandra y Juana. Seguramente o posiblemente muchas experiencias debe haber ahí dando vueltas también.
Bueno, ahí Soledad pregunta por uno de los entornos o plataformas y la gran heterogeneidad que existe, ¿no es cierto? Y acerca de WhatsApp, si se considera como un recurso de educación a distancia. Bueno, voy a tratar de retomar entonces los tres comentarios y tratar no sé si dar respuesta, pero sí aportar para que sigamos reflexionando al respecto. Eh, cuando Alejandra traía la cuestión de lo híbrido, lo híbrido como forma parte, digamos, a ver, forma parte de forma parte de una discusión que tiene que ver en algún punto desde lo didáctico con la bimodalidad, entonces cómo se combina lo presencial y lo virtual, y eso de alguna manera no puede definirse algo una estrategia didáctica como presencial o una estrategia didáctica como virtual, porque, por ejemplo, disponemos de una clase presencial y mandamos a los estudiantes a que realicen una actividad audiovisual y la presenten en el entorno virtual, y entonces la asignatura está anclada en la presencialidad, los martes de 6 a 8, tienen que venir al aula, pero como es una producción audiovisual y para que esté dispuesta para todas y todos, los mandamos a que lo dispongan, no sé, en un YouTube o que nos lo manden por WhatsApp para atar con lo que preguntaba recién Soledad. Y entonces ahí esa estrategia didáctica es presencial, es virtual, digamos, vale la pena encasillarla en una y otra forma, o es una estrategia didáctica que de alguna manera empieza a combinar diferentes ambientes y plataformas de las cuales nosotros tenemos disponibilidad, ¿no es cierto? Porque si los mandamos a los estudiantes a que hagan un audiovisual y que lo cuelguen o que lo manden por WhatsApp o que lo cuelguen en determinado entorno virtual o en determinada plataforma, es porque sabemos que tienen disponibilidad de realizar esa actividad. Esto también, o la pregunta de Alejandra también se cruza con, o entiendo yo que se cruza, y lo tomé por ahí, con otra de las cuestiones a nivel político-institucional que se produjo en las universidades nacionales, que fue la promoción de la instalación de aulas híbridas en las universidades, y entonces cómo disponer didácticamente de esas aulas híbridas que se encuentran en la universidad y de esa manera generar un acto educativo novedoso hasta ese momento, que tenía que ver no con la presencialidad, no con la virtualidad, sino con bueno, una disposición híbrida, donde estudiantes podían estar presencialmente en el aula híbrida, ¿sí? Que eran filmados, el docente en esa misma aula, y esa transmisión era también realizada digamos, bueno, fuera de las paredes de la universidad, donde los estudiantes también se podían conectar y de alguna manera participaban de esa aula híbrida y de esa estrategia didáctica híbrida en particular que disponía sincrónicamente de lo presencial de los estudiantes y del docente que se encontraban en esa aula, de lo virtual de los estudiantes conectados.
Bueno, ahí teníamos o tenemos una nueva disposición y forma de pensar al estudiante. Digamos, si ahí sumamos una complejidad, ¿no es cierto? Y estrategias, a ver, sí, estrategias docentes para dar cuenta de esa práctica didáctica sumamente particular, que hace que les hablemos a estudiantes presenciales, pero también les hablemos a estudiantes virtuales y generemos estrategias didácticas para los unos y para los otros o combinados, ¿sí? Entonces ahí hay, bueno, nuevos desafíos. ¿Y cómo se considera, digamos, y ahí le sumamos a esto que Alejandra también preguntaba, cómo se considera institucionalmente esa situación? Y para los planes de estudio y para las disposiciones de la CONEAU, ¿cómo se considera esa situación? ¿Se considera presencial? ¿Se considera virtual? Digo, para los que no están muy al dedillo con estas cuestiones, por lo general las carreras son presenciales o, digamos, hay que tildar un casillero, presencial o virtual. No existe el tilde en otro lugar, ¿no? Entonces, luego aparece otras resoluciones que hablan de determinado tipo de porcentajes. Bueno, ¿cómo se consideran? Y porcentajes que hablan de lo presencial y de lo virtual, no de lo híbrido. Entonces, ¿cómo se considera esa experiencia didáctica educativa? Bueno, son todas, todos hechos que están en discusión y que están en reflexión, que tenemos que reflexionar, ¿no es cierto? Y que están a la hora de la reflexión y que hay múltiples voces alrededor de estas cuestiones. Lo que traía Soledad y lo que trae Juana también forma parte de esta discusión. ¿Qué pasa cuando los estudiantes interactúan por WhatsApp a partir de una propuesta que nosotros realizamos? ¿No? Bueno, hagan el trabajo, vamos a hacer un grupo de WhatsApp y trabajen ahí, ¿no? Y nosotros estamos dentro del grupo de WhatsApp, vamos a suponer, ¿no? Entonces, nosotros estamos decididamente para interactuar, para intercambiar, para resolver dudas, para mediar, para dar orientaciones en ese trabajo particular. Todas esas actividades que realizan los estudiantes, posiblemente podemos decir, bueno, de 2 a 4 nos metemos en el grupo de WhatsApp y trabajamos ahí. ¿Y si esto no es así? ¿Y si no definimos eso y decimos, vamos a hacer este trabajo y este trabajo lo tienen que entregar, no sé, el 10 de julio y hasta el 10 de julio vamos a trabajar en el WhatsApp y entonces aparecen mensajes pertinentes con la actividad a las 2 de la mañana de un sábado, y está bien, porque no están diciendo vamos a bailar, están diciendo estamos trabajando con esto, tengo una duda con esto, no entiendo tal autor. Y todo ese tiempo, entonces, de hoy 8 de junio a 10 de julio, que planteamos esa actividad, ¿cómo se considera? ¿Qué tiempo se considera esta cuestión? Y, a ver, ¿qué estudiante estamos formando? Esa pregunta que traía Juan. ¿Qué estudiante estamos formando ahí? ¿No es cierto? Un estudiante que está, bueno, que tiene otra formación, que tiene otra disponibilidad y que tiene otra disposición a ser estudiante. Otra vez se plantea un desafío para las universidades, ancladas en las instituciones, ancladas en las instituciones y en los edificios institucionales, donde nos encanta ver los carteles, las publicidades, las discusiones ideológicas que ahí se dan, etcétera, etcétera. Pero hoy eso está transformado, ¿no? Y entonces, y está transformado no solo por las prácticas estudiantiles, sino también por las prácticas docentes e institucionales. Y bueno, tenemos que asumir ese desafío, tenemos que asumir que somos hoy una universidad del siglo XXI, porque las prácticas culturales son del siglo XXI.
¿no? Y entonces esos anclajes institucionales se han transformado y nosotros como docentes y los estudiantes se han transformado. No sé si para bien, para mal, eso digamos, no quiero poner en esas categorías. Están transformados, ¿no es cierto? Entonces, esas transformaciones son las que tenemos que saber asumir y encontrarnos con esa gama transformada que aparece en entornos, plataformas, tramas comunicacionales diferentes, encuentros híbridos, bimodalidades, presencialidades, virtualidades. Bueno, todo eso es lo que hoy somos, como docentes, como institución, como estudiantes, ¿no? Y bueno, ¿y no es fácil? No, no es fácil. Eso ya lo sabemos porque han cambiado las prácticas en términos de los contenidos, porque uno está hablando y tiene atrás Google, tiene atrás las búsquedas, tiene atrás... Y entonces tenemos que resignificar también los contenidos que nosotros damos porque sabemos que de alguna manera están siendo de alguna manera cuestionados, interpelados y bienvenido sea. Bienvenido sea que el lugar del docente esté interpelado. Digo, porque también nos saca de ese lugar del saber, y si es lo que queremos también muchas veces. Vamos a reflexionar, vamos a discutir, vamos a interpelar, vamos a transformar, digamos, vamos a pensar juntos, críticamente con nuestros estudiantes alrededor de ese conocimiento. Y así vamos a construir el conocimiento. Bueno, todo esto en función de diferentes tipos de entornos y plataformas que aparecen, porque también aparecen, bueno, esos docentes que nosotros le damos para leer, esos teóricos que nosotros le damos para leer, hoy los googlean y aparece un video de YouTube y lo tienen al autor hablando, y lo tienen al autor diciendo por qué escribió ese libro o por qué se le ocurrió esa ecuación matemática. Bueno, eso es fantástico, digamos. Esa disponibilidad de contenidos que tienen los estudiantes y que tenemos nosotros, me parece sumamente fascinante, digamos. Y en función de eso son las tramas educativas y comunicacionales las cuales tenemos que realizar. Y que, bueno, que estamos de alguna manera puestos en ese desafío de hacerlo. Bueno, no sé si contesté, Juan, Alejandra, igual y Soledad, no quería contestar, quería sumar ahí. Sí, voy a traer esta resolución, voy a releer estas resoluciones de CONEAU que hablan sobre no sé si no son resoluciones, son notificaciones o comunicaciones, tenían una figura así un poco lábil, pero que eran de la CONEAU y que hablaban de presencialidad, de virtualidad, que es sumamente interesante porque pone en escena, pone en agenda estas cuestiones de la hibridez, de la virtualidad, de la presencialidad para las universidades. Bueno, para ir cerrando, porque dije 1 hora y es 18:12, ahí tienen dos lecturas del eje 1, 2 lecturas, tienen el foro de presentación y tienen el foro de la actividad 1 para realizarlo. Así que ahí intervengan en función de esas preguntas. Estaremos atentos, yo particularmente, pero me imagino que si no lo estoy, el equipo de educación a distancia de UNAM me tocará la puerta y me dirá: Ignacio, atender a esta gente que está ahí reclamando cuestiones. Yo voy a
voy a tratar de ser un profe prolijo, pero bueno, lo sigo, voy leyendo las presentaciones, no quiero tirar de las orejas que hay pocas presentaciones, pero ya vendrán, ya vendrán. Así que nos vemos el jueves que viene con reflexiones sobre el eje 1, sobre esas dos lecturas. Si quieren proponer lecturas, si quieren, no sé, que ampliemos las lecturas, me lo dicen y buscamos lecturas alrededor de los intereses que tengan, ¿sí? Eso no se preocupen. Bueno, por mi parte, Lasi, los saludo. Bueno, gracias. Nos vemos entonces.